Hola a todos, mi nombre es Mauricio Gómez. Voy a estar compartiendo con ustedes la investigación que realizamos con Fabiola Benítez acerca de los discursos presidenciales en Paraguay en la era democrática. La era democrática paraguaya abarca de los años 1989 hasta nuestros días y en 1989 se inaugura esta era democrática con un golpe de Estado que deja atrás la dictadura militar en Paraguay. Paraguay tuvo así 9 presidentes distintos, pero 10 presidencias porque la primera presidencia, la presidencia de Andrés Rodríguez, tuvo un primer momento de presidencia temporal y un segundo momento donde su presidencia fue electa, donde él fue electo como presidente. Entonces tenemos 10 presidencias, pero 9 presidentes, lo que incluye que estemos analizando 10 discursos de 9 presidentes en esos años de 1989 hasta nuestros días. Hicimos un análisis cuantitativo que incluye lo léxico correlacional estadístico y un análisis cuantitativo donde aplicamos 14 códigos distintos agrupados en 3 categorías a cada uno de los discursos en forma independiente y a todos los discursos en forma general. Entonces, todo el análisis se hace individualmente y también en forma global y vamos a presentar solamente algunos de estos datos porque tenemos muchos resultados. También construimos una red semántica de conexiones lingüísticas y de conexiones temáticas que vamos a ver hacia el final del análisis y vemos cómo esto se ubica también cómo esto se relaciona con el tiempo. En primer lugar, tengo que decir que los discursos en Paraguay son mayormente sustantivados y singulares, es decir, un discurso basado más bien en el yo, en menor grado en el nosotros, pero mayormente en el yo, ¿verdad? Los discursos pueden ser generalmente o sustantivados o pueden ser basados en acción. Lo que nos hubiésemos esperado al ser discursos inaugurales es que estos discursos sean mayormente basados en el qué vamos a hacer durante este periodo de gobierno. Sin embargo, no es eso lo que nos encontramos. Además de eso, también podemos decir que desde un punto de vista de la preferencia de utilización de palabras, estas son mayormente cortas. El promedio de cantidad de letras de las palabras en castellano es de 10 palabras, de 10 letras, perdón, donde las palabras utilizadas en estos discursos que hemos analizado nosotros se encuentran por debajo de ese promedio, con un umbral inferior de 4 y un umbral superior de 7. Más o menos se encuentran entre esos límites. Palabras cortas entre 4 y 7 letras, ¿verdad? Pero analizando la totalidad de las palabras y hallando una media recortada, vemos que el 66% de las palabras se mueven más o menos en ese espectro. 10,5, pero siempre por debajo de ese promedio natural del idioma castellano. Lo que nos habla de opciones por palabras sencillas. Palabras cortas tienden a ser consideradas palabras sencillas, las palabras más complejas tienden a ser largas, palabras compuestas, etc., ¿verdad? Entonces, una opción por palabras cortas. Los otros índices que tuvimos en cuenta también desde el punto de vista cuantitativo son estos dos de densidad léxica y frecuencia media de repetición. La densidad léxica y la frecuencia media nos hablan de la riqueza del discurso. Mientras mayor densidad léxica y menor frecuencia de repetición tengamos, nos encontramos ante un discurso más rico. Sin embargo, nosotros nos encontramos que la densidad léxica se mantiene por debajo del 40%. La densidad léxica esperada en un discurso oral es generalmente superior al 40%. Superior al 40%, pero menor al 50%. Entonces, se tiene que mover por ahí. Nosotros encontramos una densidad léxica menor al 40%. Las densidades léxicas para escritos de ficción, por ejemplo, es mayor, ¿verdad? De 60 a 70%. Siempre con frecuencias media repetición baja, ¿verdad? En cambio, nosotros nos encontramos con frecuencias de medias de repetición que tienen una tendencia a aumentar en el tiempo y una densidad léxica que más o menos se mantiene allí por debajo del 40%. Además de esto, los discursos se van haciendo progresivamente más largos en el tiempo. Desde el 89 hasta hoy vemos que los discursos van siendo cada vez más extensos. Además de esto, construimos una red de correlaciones donde los nodos van a estar más cerca mientras el índice de correlación sea mayor. O sea, índice de correlación cercano a 1, nodos más cercanos, índice de correlación por debajo del 0,5 van a ser más lejanos. También, además de esto, vemos que los colores van a ser más oscuros y los nodos van a ser más grandes, mientras la frecuencia de uso sea mayor. Y
más compartido también, o sea, más correlacionado con otros términos. Acá vemos que hay principalmente dos grandes polos, un polo hacia la derecha de nuestra red y un polo hacia la izquierda de nuestra red. En ambos casos vemos que hay dos, eh, dos centros principales. Este primer cúmulo que vemos aquí que está a la derecha de nuestra red de correlaciones general, tiene como centro a estas dos ideas que son las ideas nexo alrededor de las cuales se correlacionan fuertemente las demás ideas que tienen que ver con las ideas de justicia y democracia. Esto también tiene que ver tiene que ver con un uso en el tiempo. Mientras más cercano al 89, los discursos tienden a ser más institucionales y apelar más a instituciones, apelar más a estas también virtudes y valores, democracia, justicia, como estamos viendo, y vemos en el segundo polo que estábamos viendo allá, dos núcleos separados que si bien están separados allí por cuestiones cuantitativas, porque en la medición están separados, desde un punto de vista cualitativo podemos ver que más o menos se agrupan y les explico por qué. En este centro tenemos lo correlacionado a la idea de lo social y en este núcleo tenemos lo correlacionado a la idea de lo colectivo. Pero acá hay unas notas de diferencia, digamos. Estas notas cualitativas diferentes son que esto sigue teniendo una preponderancia mayormente institucional, actores sociales, y esto tiene va a empezar a tener una mayor carga afectiva, o va a tener una mayor carga afectiva, que también tiene que ver con la distribución en el tiempo. En cuanto a la construcción de redes semánticas, esto es la familiaridad o el uso común de opciones lingüísticas, tenemos acá algunas cuestiones que quisiera mencionar. Por un lado, este eje Rodríguez Franco, ambos son presidentes que vienen después de un rompimiento democrático. El presidente Rodríguez, que es el presidente del golpe de Estado que trae la democracia a Paraguay, y el presidente Federico Franco, que es el presidente que sucede a Fernando Lugo luego de un juicio político, que muchos consideran un golpe blanco, pero no es un golpe blando, pero no es el momento de hacer esa distinción quizás. Sí podemos ver que comparten una familiaridad, opciones lingüísticas. Lo mismo se da en este otro eje acá, que es el de Cartes-Guasmosi, que si bien están separados bastante en el tiempo, tienen una familiaridad y un uso común de estas opciones lingüísticas. O sea, terminológicamente y temáticamente van a ser cercanos, pero también tienen en algunas cosas en común. Ambos son presidentes que vienen de un mundo empresarial, son de derecha, son conservadores. Y una cosa que es llamativa, digamos, que nos llamó la atención, es este otro eje que vemos acá, que es el eje Abdo-Lugo. El presidente Mario Abdo Benítez, nuestro presidente actual, es considerado un presidente conservador de derecha y el presidente Lugo es considerado un presidente de la izquierda progresista. Sin embargo, vemos cómo hay muchas opciones lingüísticas eh, similares y temáticas, vamos a ver que también. Aquí vemos la distinción entre temas principales y secundarios. Esto es la agrupación ya de la aplicación del análisis codificado, ¿verdad? Tenemos tres grandes categorías de temas que van a ser lo referente a salud, educación, economía, y acá se da esta distinción. Presidentes más cercanos en el tiempo, con excepción de Guasmosi, presidentes más lejanos en el tiempo. Los presidentes más cercanos en el tiempo tienden a tocar más temas principales y secundarios. Y son generalmente giran alrededor de estas categorías. Y los presidentes un poco más lejanos, menor cantidad de temas. O sea, dos temas y más cercano a la actualidad, tres temas. Lo mismo en temas secundarios, mayor amplitud, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco temas secundarios en los discursos más contemporáneos. Pero también se da una particularidad que quiero señalar, que es mismo eje Rodríguez Franco, que se da después de rompimientos democráticos, donde hay dos cuestiones que si bien son secundarias en el discurso, son importantes de resaltar, que tiene que ver con la seguridad y las relaciones internacionales. O sea, Paraguay
recupera su seguridad interna y Paraguay está acorde con el tiempo, está unido al conjunto de naciones internacionales, no hay un rompimiento. Entonces, estas citas para terminar y nombrar algunos de las conclusiones. Los discursos tienden a ser del 89 para este lado más largos, pero al mismo tiempo tienden a ser más simples y más difusos. Mayor cantidad de temas, mayor cantidad de actores tácitos, interlocutores tácitos, pero mayor difusión, menor profundidad en los discursos, palabras más sencillas, o sea, discursos más repetitivos, etc. La otra cosa son los grandes ausentes en los discursos, que generalmente tienen que ver con las minorías, comunidades LGBT, las cuestiones de género, mujer, indígenas, personas con discapacidad, son generalmente los grandes ausentes. Hay alguna mención y alguna importancia del componente indígena, porque en Paraguay es fuerte el componente indígena, incluso en nuestro bilingüismo, pero es mucho menor, no tiene un peso demasiado significativo. Y la otra cuestión, la otra conclusión importante es que no encontramos suficientes diferencias en cuestiones ideológicas. O sea, lo ideológico no influye demasiado en los discursos, pero esto tiene una explicación y tiene que ver con que tuvimos muchos presidentes conservadores y muy pocos presidentes progresistas o presidentes de izquierda, muy pocos todavía. Entonces quizás en el tiempo podamos hacer esa distinción mayor. Muchas gracias.